El día de hoy vamos a tener una plática, una conversación muy interesante y muy importante con dos mujeres muy valientes. En principio, quiero presentar a la diputada Karina Zárate, que acaba de lograr una modificación a la ley muy importante para las personas con alguna discapacidad. Ahorita le vamos a preguntar más sobre eso. Y una mamá también muy valiente, Josefina Hoyos, que ella preside la Asociación de Madres Cuidadoras. Pues muchísimas gracias por aceptar esta reunión. Y bueno, ambas son mamás muy valientes. Todas las mamás somos valientes, todas, pero hay mamás que tienen que enfrentar retos distintos y realmente hay que platicar los temas que hace, no sé, 30, 40 años no se comentaban públicamente, que las familias incluso trataban de que no se supiera. Hoy creo que la mayor valentía es asumir con responsabilidad la situación de cada hijo y encontrar los mecanismos de integración familiar, comunitaria, estudiantil. Bueno, pero yo estoy hablando en general desde mi óptica y empezamos con la diputada Karina. Cuéntanos, diputada, ¿cómo te fue con esta iniciativa? Y de antemano, muchas felicidades. Muchas gracias, estoy muy contenta y sobre todo agradecida con usted por ser una aliada en socializar, en conocer estos temas que son tan importantes, no solo para quienes vivimos la discapacidad, sino para la sociedad en general, porque creo que es un tema del que hay que hablar, en el que hay que actuar, y justo la propuesta que me tocó proponer y que se aprobó por unanimidad, que es la creación de una Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es un tema de justicia, es un tema de visibilizar una realidad que muchas veces está en silencio. ¿Por qué? Porque no hay espacios a donde recurrir, porque no hay a quién pedir auxilio, no hay a dónde denunciar, y eso cristalizará la Procuraduría, esa actuación desde el Estado de restituir esos derechos que de entrada los tienen, pero que no hay quien los haga valer. Entonces, con una intervención desde el ámbito legal, jurídico, de trabajo social, psicológico, se harán intervenciones en estos casos. Entonces hay que convocar a la denuncia, hay que saber que va a existir este proyecto que en este caso del gobierno del estado se implementará, y que esperamos evidentemente que la actuación se multiplique a los municipios a través de las procuradurías para alcanzar pues mayor enfoque en cada uno de los municipios de este estado. O sea, eso dependerá del DIF estatal y de los DIF municipales. Exactamente. Okay. Esa es la idea, de ampliación, ¿no? Ok, muy bien, muy bien. El impacto es niños, jóvenes, adultos, de todos, entonces. Muy bien. Es de todos. ¿Se sabe qué población que tiene discapacidad en Sonora? Hay una estimación, porque yo no me atrevo a decir que es el dato duro, el que arroja el INEGI, por ejemplo, que en el estado habla de 150,000 personas con discapacidad. Sin embargo, no es el dato real, María Dolores. ¿Por qué? Porque, para empezar, hay discapacidad temporal, que no se cuenta. El mismo censo del INEGI no está realmente delimitado para evidenciar estos casos de discapacidad. Es decir, alguien que tiene discapacidad y que puede trabajar y que puede movilizarse y que puede valerse por sí mismo, no está contado en ese censo. Y es una persona con discapacidad. Entonces, creo que ahí hay un foco rojo que atender, porque realmente no sabemos ante qué estamos. Entonces, bueno, ese es parte del reto que hay que entrar. Sí, y como que durante mucho tiempo no se encontraba la palabra correcta, ¿verdad? Incluso hasta para nombrar capacidades diferentes, otras capacidades. O sea, este temor me parece también hacer visible una situación en donde al final lo que supongo, ahorita esa pregunta se la voy a hacer a Josefina, lo que desean los padres primero de todos los hijos es que ellos sean felices, es lo primero, ¿no? Totalmente. Y segundo, bueno, pues ante una situación, pues cómo incorporar a esos niños en el ámbito familiar, en el ámbito escolar. ¿Cómo ves, Josefina? Pues nosotras como agrupación, y en un principio pensamos en primero como darle esta fortaleza a la cabeza, que es la mamá,
y por eso es que se hace el grupo, ¿no? Y nos enfocamos en lo que es el proceso de duelo, en transitarlo juntas y podernos ahí acompañar, unas que vamos un poquito más avanzadas, jalar a las que andan todavía en la tristeza, en el enojo, ¿no? Y creo que ya juntas, ya como que exista esta fortaleza y un propósito, poder como encaminar esfuerzos a todas estas pues dificultades diarias, ¿no? que se presentan en nuestra vida. Y pues creo que es un tema bastante complejo, pero creo que se transita, no sé, como juntas, poderlo digerir más fácil. Y ¿qué más? Creo que es como el primer paso para poder enfrentar los demás, ¿no? Poder tener esta fortaleza como para, aquí veo vulnerado mis derechos y poder ir o acudir a un lugar, como que entre todas, en manada, poder defender los derechos de los demás, tener esta fortaleza. O hay muchas que se van en el duelo y no acuden a lo médico o lo dejan de lado, siguen en la negación, y poder incidir en lo que es el ámbito familiar y en todos los retos que presentan, pues, ¿no? Exigir y demandar las necesidades más básicas que a veces pues se ven vulnerables, ¿no? Me parece importante lo que señalas, Josefina. Primero, pasar el duelo y esta unión entre las mamás. Eso habla de que enfrentar este tema la mayor de las veces es mucho más comprometida la participación de las mamás. No quiero juzgar la participación de los papás, simplemente poner el entorno. ¿Quién es la que da la cara, la fuerza, la que está ahí de manera permanente? Pues creo que sí somos nosotras, ¿no? De la forma del cuidado diario. El papá tiene como que otro papel, que es así como hablar en lo general, ¿no? Hay mucha mamá soltera, pero el papá tiene otros miedos, otras dificultades que se enfocan mucho más a lo económico y el miedo de cuando yo haga falta, ¿qué va a pasar? Entonces, también volvemos a caer acá en lo que es la Procuraduría, que da un poco más de certeza de cuando yo no esté, ¿quién va a velar por los derechos de mi hijo? Pues, ¿no? Entonces ya va a haber un ente ahí que pueda hacerse cargo si llega a presentarse algo pues con la familia, o digo, espero estar criando bien a los hermanos, a los primos, y dejarlo en un lugar seguro, pero eso es una moneda al aire. Entonces, el tener una procuraduría especializada creo que nos da certeza a toda la comunidad. También, pues, como un apoyo, un respaldo, el sabernos acompañados, y que, como dices tú, hace 30 años no se veía esto, ¿no? El tener una procuraduría somos presentes, somos una población fuerte, unida, que aquí nos aglomera a Karina, y que son muchas discapacidades. Yo tengo un papá ciego que tiene 60, 70 años y que tiene unas necesidades muy específicas, pero también tengo un niño, ¿no? Y que en ese ente, pues, podamos recaer con las diferentes necesidades y derechos. Mi hijo va a ser algo escolar, mi papá es algo de derecho a biencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una gama muy amplia, ¿no? Lo que es la discapacidad y las necesidades de una familia y el estado, como el momento de vida, ¿no? De cada persona, si es laboral, si es escolar o si ya es de derecho a biencia. Evidentemente, esto se hace visible, empieza a haber respuestas de las instituciones, ahora del Congreso, y más que nada del Congreso, porque estaba Karina y estaban otras diputadas sensibles ahí en relación a este tema. Generalmente estos temas los llevan las mujeres, lo voy a decir, estos temas generalmente los llevan las mujeres al Congreso, a lo mejor porque nos ha dado la sociedad la responsabilidad de ser cuidadoras, y entonces son como los temas que ponemos. Son dos preocupaciones nada más, o dos preguntas. Uno, cuando hablamos de población, estamos hablando de población que tiene alguna discapacidad intelectual, motriz,
de todos los niveles económicos. Uh-huh. Entonces, si tú tienes un nivel económico o un trabajo que te permita atender a tu hijo de determinada manera, pues te vas a enfrentar a los mismos sentimientos y a las mismas emociones de otras personas. Pero ¿qué pasa con la población más pobre, con una situación más compleja económicamente hablando, con sus hijos? ¿Quién atiende a esos niños? ¿Cómo se atienden? Pues es que justo es lo que uno piensa, ¿no? Y aquí me voy a quitar un poquito la investidura de funcionaria, de servidora, y te voy a hablar como mamá. Y es algo de lo que yo pensaba. Y yo decía, gracias a Dios tengo la posibilidad, en el caso de mi hijo, de darle terapias. Desde que el día 1 que llegó a esta vida, tuvo una terapia, tuvo una atención. Pero pensar en que llegan a familias donde hay otras situaciones, pobreza, donde hay madres solas, donde hay padres solos porque también los existen, y pensar que esos, voy a poner este instante, lo decía Josefina muy claro, son diferentes etapas, pero voy a hablar de la etapa de la llegada. Lo fundamental que es la atención médica, que puede marcar la diferencia, María Dolores, entre la vida y la muerte de ese niño o niña. Para empezar. Lo segundo, esos primeros años de vida que para cualquier niño son fundamentales, para un niño o niña con una condición, con una discapacidad, son 10 veces más. Porque eso que alimentes en esos primeros años de vida es lo que va a reflejar su futuro y su independencia. Entonces, perder ese momento, porque no hay, ya dejar a un lado que no haya la intención, que no hay cómo hacerlo, que no hay conocimiento de qué hacerlo, que no hay ni siquiera la ruta o el entendimiento para poder conducirte a ello. Pensar en eso es pensar en adultos, en personas que en un futuro estarán aquí y a lo mejor estarán solas y a lo mejor no tendrán qué hacer porque una madre soltera, el caso que te estoy poniendo, pues va a llegar un momento que ya no esté. ¿Y qué va a pasar con esa persona, con ese niño, bueno, con ese adulto en ese momento? Pues no sé. Es lo que tenemos que empezar a reflexionar, pensar en estas etapas, y es un tema que no limita la condición económica, y que hay una alta prevalencia. Ahorita platicábamos de la neurodiversidad, hay una alta prevalencia, no tengo los datos, ni siquiera los científicos nos los pueden decir, del por qué en Sonora hay una alta prevalencia de autismo. Cada día son más los casos, por ejemplo. ¿Y qué es tan importante? Pues primero el diagnóstico, primero el saberlo, el atenderlo, el enfocarlo. Y creo que eso es un tema del que tenemos que hablar, y que lo tenemos que hablar desde la sociedad civil organizada, pero también desde el Estado, también desde el municipio, para poder dar atención a esa población que representa, no sé si el 20%, yo creo que más de la población en general. Y no solo es un niño o niña que tiene una condición o una discapacidad, es una familia que se multiplica y que todo su entorno cambia. No nos hace ni mejores ni peores, pero todo nuestro entorno cambia. Al llegar la discapacidad, cambia todo. Entonces, creo que hay que poner ojos ahí, hay que poner políticas públicas, hay que poner pues la atención y el corazón, y tener aliadas como usted así, interesadas, y decir, ¿qué está pasando? Ahí está, sí, ahí está, y lo vivimos, y te podemos contar todas estas historias, nosotras más las que no sabemos. Entonces, hay un gran reto, María Dolores, y yo te agradezco una vez más el estar platicando y estar compartiendo este espacio por el medio. Gracias. Yo creo que estos temas he estado cerca por muchas circunstancias, incluso hasta por situaciones familiares, también por, como ustedes saben y siempre la presumo, tengo una hermana que ha trabajado este tema desde muy joven, entonces nos involucró a toda la familia con el tema, ¿no? Pero una última pregunta, ¿hay una política municipal para atender este tema? Y si no la hay, ¿qué piensan que debería incluir una política pública desde el municipio en este tema? Yo le doy 3 puntos, y luego responde Josefina desde la óptica de la sociedad civil. Primero, el interés.
y creo que eso es lo más importante, la empatía y el interés. La coordinación de una política de enfoque de Estado, política pública real con acciones que lo encaminen. Y lo tercero, el acompañamiento con la sociedad civil organizada, con quienes están viviendo, con las familias, con las personas. Creo que con esos 3 elementos, y a lo mejor se me escapan más, pero de entrada es lo primero que pienso para poder enfocar algo real, que sirva y que atienda. Yo diría que hay políticas, pero no se ejecutan. O sea, tú vas al CRE, pero como que falta, uno sería el seguimiento, ¿no? Si va una mamá una vez, ¿por qué no volvió a ir? ¿Qué se le dificultó? Y poder, a lo mejor desde el ayuntamiento, con Moody's, a ver, dale seguimiento a este caso. Ve trabajadora social y ve a ver la casa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué dejó de ir? Se le dificulta el transporte, porque esa es otra, pues. Son niños que puedas llevar en el camión y que sea fácil el traslado. No tiene cómo llegar, se le dificulta económicamente. Entonces sería como integrar. Vas al CRIT, yo te llevo. Vas al Comudis, vas al CRE, porque están las instituciones, pero no están relacionadas. No hay alguien que se preocupe, como dice Karina, y la empatía, o sea, porque sí hay familias que no tienen para el Uber, no tienen para el camión, o les doy de comer o lo llevo a la terapia, y que son gratis las terapias, pero el traslado, y también hay personas que no saben la importancia de la plasticidad cerebral, y dicen, luego lo llevo, luego, pero también como aterrizar esta parte de darle el saber. Hay muchas abuelas cuidadoras, esa es otra. Y también yo me entero de eso por los grupos de WhatsApp, pues, ¿no? Entonces, sí existe esta integración que dice Karina, ¿sabes qué? Como dice ayuntamiento, yo te digo que mamá le está batallando, porque la tengo identificada. Desde el Comudis, que es el Consejo Municipal de Discapacidad, así es. desde ahí se genera la política pública, o de ahí se debería de establecer. Me imagino que es DIF municipal, ¿no? Ajá, el Comudis. Pero entonces, ahí es como un centro que ahí dan terapias y te orientan. Sí. Entonces, pues las mamás ahí acudimos para ciertos trámites, y por eso nos podemos como que relacionar o identificar más fácil un Comudis. Pues. Okay. Muy bien. Pues no sé, agradezco muchísimo pues todo lo que han compartido el día de hoy. No sé si quisieran agregar algo más. Pues agregar el hecho de que estamos aquí, que hay por dónde llegar, María Dolores. Yo creo que este espacio, quien vea esta transmisión, que sepa y que nos voltee a ver a la comunidad, a quienes formamos parte de esta lucha o de este tema, para saber que hay aliadas y aliados que pueden encaminar, encauzar desde usted, desde las mismas mamás, desde la sociedad civil. Creo que sí es importante, porque a veces cuando uno está inmerso en el miedo, inmerso en el desconocimiento, inmerso en la necesidad, lo primero que busca es con quién y hacia dónde. Entonces yo creo que aquí hay una respuesta importante. ¿Y qué más agregar? Eso, no están solas, somos una sociedad y nos podemos relacionar, ayudar y avanzar en el camino, que sí es bastante difícil. Es una carrera de por vida, no es algo que se va a ir, y pues hay que prepararse para lo que viene, ¿no? Y el futuro. Entonces, yo nuevamente les agradezco y retomo algunas de las ideas de ustedes para concluir. El número 1 es una población alta en el estado, y por lo tanto, si hablamos de Hermosillo, en Hermosillo. 2, es un tema que cada vez es más visible, y gracias a esa visibilidad que ya tiene, se ha logrado esta nueva Procuraduría desde el Congreso, que ahora hay que implementarla, ya está en la ley, ahora el proceso es que se implemente en el estado y en los municipios. 3, el municipio también debe tener una responsabilidad, y aunque hay instituciones como el DIF municipal, el Comudis, etcétera, se requiere una mayor vinculación entre el municipio, el estado y la sociedad civil. Es así más o menos, ¿no? Y 4, bueno, es un tema que no podemos voltearnos al otro lado, o sea, no podemos desviar la mirada como se hacía hace muchos años, sino que hoy hay que centrarnos en él y encontrar las maneras de organizarnos para que la parte que le corresponde al Estado, entendiendo el Estado como el gobierno estatal, el gobierno municipal,
pues hagan lo que le corresponden en beneficio de las familias, pero sobre todo de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. No sé si me faltó algo más en el resumen. Perfecto. No, muchas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias. No, gracias. Y mi reconocimiento como mamás a Sí, cada gracias. una, no solamente como diputadas o como profesionistas, sino como mamás. Mi Gracias. reconocimiento. Gracias, igual a usted. Igual. Gracias.